Bienvenidos a Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco. Aquí estamos en nuestro canal de YouTube Resurrección y estamos continuando con la segunda parte de lo que es la predestinación. Están con nosotros nuestros amigos Felipe y Paulo. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Una vez más aquí, saludándolos a todos aquellos que nos están viendo, los que llevan esta secuencia de estas charlas y nada, dándole la bienvenida para la segunda parte de lo que nos quedamos la vez anterior picados, ¿no? Bueno, pues es un verdadero placer el poder compartir este tiempo con ustedes y una vez más el que ustedes nos acompañen, como acaba de mencionar, pues hay muchas expectativas. Nos quedamos muy interesados en lo que es la continuación del tema, así es que pues agradecemos mucho que una vez más nos estén acompañando y pues a entrarle de lleno a Bueno, lo que venimos. ¿Qué es con lo que se quedaron del programa pasado, de la predestinación? ¿Qué es lo que más se les quedó de la vez pasada? Bueno, pues definitivamente podemos ver, ¿no?, que en varios eventos los cuales la palabra de Dios narra en ciertos personajes, ciertas personas, pareciera como si fuera un propósito individual, mas sin embargo vemos la trascendencia que tuvo, hablando de lo multigeneracional. Entonces, yo creo que partiendo de esta enseñanza, de lo que tú nos estuviste compartiendo, pues yo pienso que esa es la expectativa que nosotros debemos de tener. Empezar no solamente a creer que lo que nosotros vamos a hacer va a ser únicamente con nuestros hijos, sino que lo que nosotros estamos llevando a cabo en la obediencia y en la asignación que Dios nos ha dado va a tener una repercusión tal y como viene desde Abraham. Entonces estamos hablando de lo que es ser cabeza multigeneracional. Exactamente. Así es. De que Dios no solamente ve individuos, ¿no?, sino que ve todo lo que es una generación, y a veces nosotros en ese concepto tradicional religioso, pues se nos ha enseñado que nomás nosotros, nuestra casa, nuestros hijos y hasta ahí. O sea, y no nos ha alcanzado más nuestra mentalidad para ver lo que realmente está en la mente de Dios, ¿no? Y lo que está en la mente de Dios, pues no es lo que traemos como un concepto religioso. Eso es lo que yo me quedé con eso, de que tenemos que tener esa mentalidad que tiene Dios, la mentalidad generacional. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con otra definición o con otro concepto de lo que es la predestinación. De lo que estamos hechos en nuestra esencia, de lo que estamos hechos por dentro, nuestro calibre, por así decirlo, y lo transmitimos a las siguientes generaciones. Eso es predestinación. O sea, transmitir de lo que estamos hechos, de la esencia, porque nuestra esencia no es una esencia humana, es una esencia divina, porque Él vive en nosotros. Entonces, cuando nosotros alcanzamos a transmitir a la siguiente generación, y eso a su vez a la siguiente generación, esa esencia divina en nosotros, eso es predestinación. Traemos, en este programa, venimos bien cargados con muchos conceptos. Los que están en casa o en algún lugar, si pueden empezar a notar algunas cosas, porque venimos cargados de información y esperemos que en 3 programas saquemos adelante todo esto, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un versículo del Antiguo Testamento que habla ya de lo que es la predestinación. Es un versículo muy interesante y que muchas personas se preguntan a qué se refiere este versículo. Está en Lamentaciones, capítulo 3, versos del 26 al 28. Dice así: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Y bueno, la pregunta es,
¿qué es el yugo desde su juventud? ¿Qué es el yugo desde su juventud? Es una pregunta que muchos se hacen y bueno, hay muchas interpretaciones, muchas predicaciones, muchas enseñanzas de qué es el yugo desde su juventud. Claro que en una mente muy religiosa, pues te va a decir, no, pues es caminar en santidad o qué es el yugo desde la juventud, no, pues que haga ciertas obras, tenga ciertos frutos desde pequeño y bueno, aquí entramos a un sinfín de conceptos, ¿no? No sé si quieran agregar algo, responder algo sobre esa pregunta, ¿qué es el yugo desde su juventud? Pues yo creo que es cuando uno toma la voluntad de Dios y la obedece desde su juventud, cuando uno adquiere esa responsabilidad, cuando uno tiene esa revelación de lo que es la voluntad de Dios, en ese momento es cuando tú empiezas a caminar bajo su instrucción y no la tuya, bajo el concepto de lo que es establecer el reino de Dios y para que tú continúes bajo tu asignación. Y yo creo que a partir de ahí es cuando tú tomas ese yugo y es cuando tú estás en obediencia y agradando a Dios. Okay. Bueno, otra de las cosas que yo he escuchado del yugo se refiere, da como referencia a la mujer que desde la juventud estuvo con el hombre, ¿no? Digo, es una interpretación que yo he escuchado que dentro del mundo de las iglesias se da, ¿no? Yo he escuchado que eso lo asocian hacia la mujer, ¿no? Porque hay otro versículo que es muy parecido que dice que no te unas en yugo desigual. Entonces, ambos versículos los han alineado a ese pensamiento de que se refiere a la mujer, ¿no? Digo, es como yo lo he escuchado también dentro del mundo de las iglesias, ¿no? Sí. Bueno, el yugo desde la juventud no es otra cosa que el propósito revelado y encajado en el plan global y planetario de Dios para mi generación. Repito, el yugo desde la juventud no es otra cosa que el propósito de Dios revelado y encajado en el plan global y planetario de Dios para mi generación y las generaciones que vienen atrás de mí. ¿Sale? En otras palabras, el yugo desde la juventud es tomar la responsabilidad de dejarle a las siguientes generaciones el camino mejor preparado. Como todos sabemos, siempre vienen generaciones atrás. Y yo creo que algo que tenemos que entender es que tenemos que abrir camino a las generaciones que vienen atrás. Por ejemplo, ahorita estamos en una generación de muchísima tecnología. Pero esta tecnología no hubiera sido real si las generaciones de atrás, las de generaciones de hace 20, 30 años, 40 años, no hubieran aportado. Yo recuerdo, por ejemplo, en el hospital donde yo estuve haciendo prácticas allá en 1988, había un salón donde todo el salón de, no sé, unos 60 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, donde todo ese salón era todo lleno de gabinetes de la computadora del hospital. Y no podías entrar ahí porque se desprendía no sé qué sustancia y te podía hacer daño. Entonces nada más los técnicos entraban y eran gabinetes del piso a más de la mitad de la pared. Y esa era como el cerebro de la computadora del hospital. Y ahora pues tenemos la tecnología, ¿verdad? Donde con una laptop pues hacemos más. Y se puede ver, ¿no? Partiendo de lo que aquellas personas iniciaron, hasta dónde se ha alcanzado, ¿no? En todas, tanto en capacidad, en desarrollo, en
en Avance. modelos, Avance, sí. o sea, todo lo que es el avance. Sí, entonces eso es abrir el camino a las generaciones, ¿no? Y bueno, antes de ellos, pues hubo otros, y las computadoras, y cómo han ido avanzando. Hoy me dicen en casa, mis hijas, por ejemplo, me dicen, ay papá, dice, ¿y cómo le hacían? Y les digo, no se preocupen, cuando ustedes tengan sus hijos y sus nietos, Van a recibir la misma pregunta. van a decirles igual. Les van a decir, por ejemplo, ¿cómo se animaban a andar en autos con gasolina? Les podía explotar eso. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque va a ser eléctrico todo, va a ser otra tecnología para los autos. Alguna otra energía renovable. Sí, pero ¿cómo gasolina? Qué ocurrentes, ¿no? Pues sí, todo va evolucionando. Entonces, en el mundo espiritual es algo similar. Las generaciones que vienen atrás definitivamente tienen que tener un mayor entendimiento, una mayor revelación, un mayor fruto en todo esto que tiene que ver con el reino, el nuevo pacto, la verdad presente, todos estos conceptos que estamos manejando, y definitivamente tiene que ser una iglesia mucho más productiva, una iglesia más efectiva, una iglesia más entendida, porque pues tiene que esto ir creciendo, tiene que ir evolucionando, y creo que así tiene que ser. La iglesia de hace 100 años, pues era una iglesia, en este entendimiento muy limitada. Uh-huh. Ahorita en la actualidad nosotros, en estas enseñanzas que estamos dando, somos punta de lanza en México, junto con algunos cuantos líderes, hombres de Dios que están enseñando lo mismo. Entonces, muy pocos están enseñando esto. ¿Por qué? Porque están envueltos en una tradición, en una comodidad, en su status quo, y nosotros somos los responsables, los que tenemos este entendimiento de dejarle el camino a las generaciones que vienen atrás. Así que las personas que me están escuchando, si tienes hijos, si tienes nietos, y tú dices, bueno, pues ahí ellos, todavía estás en edad, por eso estás aquí en la tierra, para poder aprender y abrirles el camino todavía a ellos y ayudarlos para que el propósito eterno de Dios se cumpla. Así que eso es predestinación también. Sí, fíjate que retomando el ejemplo que ponías acerca de las computadoras, que si nosotros no logramos tomar estos conceptos para ponerlos en nuestra Biblia y dejar eso a nuestros hijos, es como que ahorita nosotros pretendamos darle a nuestros hijos un disco 5 1/4, porque me acuerdo que eran esos. El 5 1/4 que lo tenías que meter, ponerle el sistema operativo, y ya después cargabas, lo sacabas y después usabas y otra vez. Entonces, hoy día hablan de teras y antes eran megas, y, o sea, se tiene que uno actualizar, porque justamente lo que dice, si nosotros no tenemos eso y nosotros seguimos con esos rudimentos, pues entonces, ¿cómo van a avanzar las generaciones que vienen atrás de nosotros? Sí, pues nos tocó ser punta de lanza, y por eso pues va a haber personas que nos van a criticar, van a decir nuestros cuates que traen, eso nos enseña, pero a lo mejor dentro de unos 40, 50 años van a decir, mira, estos cuates, ahí están unas grabaciones en unas cosas muy rudimentarias, muy rústicas, ¿no? En unas computadoras que usaban en aquellos años, pero mira, ahí están las enseñanzas, ¿no? Claro. Ya le entendían. Entonces, quiero dar otro concepto, ¿no? La predestinación inicia cuando los genes espirituales de Dios están sobre ti, aún antes de que existas, porque Él ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. Así es. Fue lo que mencionaste la vez pasada. Ajá. O sea, antes de que nosotros existiéramos, Él ya nos conocía, Él ya nos había hecho, y Él ya había puesto sus genes en nosotros, su genética en nosotros. Efesios 1:4, la primera parte dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
Romanos 8 del 28 en adelante dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? Su propósito. A su propósito. O sea, hay un solo propósito, a su propósito. No dice conforme a los propósitos, es a su propósito son llamados. O a tu propósito, no, es su propósito. Nada más hay un propósito. Verso 29, la primera parte dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense, a los que antes conoció, ¿qué hizo? También Los predestinó. O sea, él nos conocía, él nos había hecho desde antes. Verso 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los justificó, a estos también glorificó. Entonces, señores, el propósito eterno de Dios es establecer su reino en la tierra por personas hechas conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. No es de que, ¿cuál es el propósito de esta iglesia local? ¿O cuál es el propósito de esta denominación? ¿O cuál es el propósito de esta organización? Si tú vas a una iglesia y te dicen, es que aquí tenemos este propósito, aquí tenemos esta visión, y no es establecer el reino con personas hechas a la imagen y semejanza de Dios, entendiendo que Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo y que sus genes estaban en nosotros desde antes, quiero decirte que estás en una iglesia que no tiene nada que ver con el nuevo pacto, o tiene muy poquito que ver con el nuevo pacto, tienen una revelación muy pequeñita, un entendimiento muy limitado, y lo que tú puedas hacer ahí va a ser prácticamente nada. Así que lo primero que tenemos que hacer es entender qué es Cristo en nosotros. Y yo quisiera añadir de aquí, Ernesto, y es por eso que la unidad en iglesia no se da, por lo que estás mencionando. O sea, no se puede ver esa unidad, realmente no existe, no se puede expresar esa unidad que debemos de expresarla. A eso estamos llamados a guardar la unidad, por los conceptos que hay, que eso hace las divisiones dentro del mundo de las iglesias. Sí, Pablo, pero fíjate lo que dices. A la hora que tú le quieras compartir a otro pastor, o Felipe le quiera compartir a un apóstol, y le diga, fíjate, estamos en esta enseñanza, en este entendimiento, en esta revelación. ¿Y tú quién eres para enseñarme? ¿Y tú quién eres para decirme? ¿Por qué? Porque en el mundo evangélico existe mucho el asunto de que tienen un concepto más alto de sí que el que deben de tener. Entonces hay personas que tienen un concepto de sí muy alto y dicen, no, a mí qué me van a enseñar, a mí qué me van a poder educar en estas doctrinas. No, si yo tengo tantos años de cristiano y yo soy de generaciones, y lo que decía el apóstol Pablo, ¿qué decía? De la tribu fulanita de tal, estudié a los pies de fulano, fariseo de fariseos, circuncidado, y todo lo tengo por basura para alcanzar mayor conocimiento de Cristo. Entonces, Pablo, ese es el problema que hay. O sea, la gran mayoría de los pastores, por no decir el 99.99, ya se la saben de todas. ¿Qué les puedes enseñar? Las personas que nos están escuchando son personas que dicen, a ver, ¿qué nuevo traen? Yo quiero aprender, yo quiero crecer. Esa es la gente que nos interesa. ¿Me explico? Entonces, es donde estamos y espero en el Señor que algunos ministros se den el tiempo y tengan la humildad para decir, hay que aprender. Créeme que es difícil. A mí me pasó. Cuando yo empecé a escuchar de todo esto, yo dije, wow, qué mal estamos o qué mal estoy. Perdóname, Señor, ¿y qué tengo que hacer? Ese es el punto. Sí, yo creo que esa es la base para poder comenzar ese propósito, ¿no? De que formemos parte. Porque si no tienes la humildad, no lo vas a tomar, no lo vas a entender. Continúo. En la mentalidad occidental, o sea, en la mentalidad de América Latina, nosotros no tenemos esa mentalidad o esa enseñanza multigeneracional. Solamente nos alcanza para pensar en nuestros hijos
Y si nosotros pensamos de esa manera, estamos muy limitados y muy cortos en nuestros pensamientos. Todavía estamos pensando solamente en nuestros hijos y viendo a ver qué es lo que vamos a hacer. No le hemos agarrado todavía la onda a Dios. Si hay personas que dicen, pues voy a ver qué hago, voy a ver qué hago con la vida, voy a ver qué hago con estos hijos que tengo, a ver qué me sale en el negocio. O muchas personas que se vienen a Puerto Vallarta y dicen, pues me voy a Puerto Vallarta, ya que, pues a ver qué sale. Está bien padre Vallarta, vamos a ver de qué la hacemos. Cuando tú estás en una etapa donde dices, pues vamos a ver, a ver qué hacemos, pues no le has agarrado la onda a Dios. O sea, tú todavía no has entendido de qué se trata la vida. ¿Me explico? Y a pesar de que Él nos conoció y puso su genética desde antes de la fundación del mundo, todavía estamos así como, pues a ver qué hago. ¿Cómo que a ver qué haces? O sea, necesitamos entenderle a Dios. Entonces, cuando una persona le entiende a Dios, que hay un propósito, que hay un cuerpo y que hay una asignación para ti y que tú formas parte de esa cadena, tú eres un eslabón de esa cadena multigeneracional, tú ya le estás agarrando la onda a Dios y dices, ya entendí que es predestinación. ¿Me explico? Ese es el punto. Entonces, mientras no le agarremos la onda, no vamos a poder vivir la vida abundante. Ese es el asunto. Miren, esta falta de mentalidad multigeneracional la podemos ver en el gobierno de México y en la mayoría de los gobiernos de América Latina. Cada vez que llega un presidente municipal cada 3 años, bueno, ahorita ya se pueden reelegir, pero anteriormente, o un presidente cada 6 años en México, o un gobernador, ¿qué es lo que hace? Llega y dice, todo lo que hizo el anterior, no, esto no, así no se hacía. Y lo vuelven a empezar. Apenas lo están implementando y ya se le acaba el tiempo y llega el otro y quita todo y vamos de nuez. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque no tenemos una mentalidad multigeneracional. Algo que tienen nuestros vecinos del norte, los estadounidenses, o gabachos que le decimos de cariño, ellos sí hacen cambios, pero muchas de las cosas que ven que sirven y que funcionan, las dejan. Las dejan y dicen, no, sabes que esto sí funciona. Ellos tienen una mentalidad multigeneracional, un mayor entendimiento. Y muchos de los países que son potencia en el mundo, tienen esta mentalidad. Dentro de sus esquemas y sus sistemas de gobierno, y que si son capitalistas o socialistas o lo que sea, pero hay una mentalidad donde dice, ¿sabes qué? La siguiente generación va a ser lo mismo, y va a ser lo mismo, y va a ser lo mismo. China, ¿cómo se levantó? ¿Por qué se levantó? Porque es un trabajo que vienen haciendo de hace 40 años para acá. Y lo vienen haciendo, y aquí en México cada 6 años cambiamos. O sea, si nosotros tuviéramos un gobierno donde las cosas se planearan bien y cada 6 años se mejoraran las cosas, híjole, ¿me explico? Pero esa mentalidad la tenemos en la iglesia. Desafortunadamente en la iglesia no hay una mentalidad multigeneracional. Cada quien hace lo que quiere, cada quien entiende lo que quiere, cada quien vive lo que quiere. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que fuimos predestinados. Como el pastor que pusiste de ejemplo la vez pasada, Austin, ¿no? Sí. Este pastor que dejó un sucesor y que todos tenían una expectativa de quién iba a quedar cuando el pastor da esa indicación, ¿no? Sí, aquí en México, los que nos gobiernan están tan preocupados en enfocarse en ver quién es el que les va a suceder, pues para que los protejan cuando salen de gobernar. O sea, esa es la preocupación. ¿Quién se va a quedar en mi lugar? Y hasta dónde me va a cuidar mis trapitos sucios. Porque no hay una mentalidad multigeneracional, ¿me explico?
al igual que el arca de Noé, la idea no es solamente que el arca flote, no es solamente que el gobierno flote, no es solamente que tu familia flote, que no se te hunda, que tu negocio no se te hunda, que tu trabajo, lo que hagas no se te hunda. Eso no es el punto. El punto es que tu vida y todo lo que hagas, así como el resto de nuestra nación, sea una nación, una iglesia, un negocio, una familia llena de un pensamiento multigeneracional, que le entiendan a Dios su plan global, que se introduzcan, que encajen y que den frutos. Ese es el punto. De eso se trata. Mientras que los gobiernos, la iglesia y cada persona tenga su propia mentalidad, y no entiendan el concepto multigeneracional, jamás vamos a entender lo que Dios nos predestinó conforme a su propósito. Cuando descubramos cuál es el eslabón que cada individuo forma parte de esa gran cadena multigeneracional de las que hemos estado hablando, las cosas en la iglesia, en la familia, en el trabajo y en la nación van a cambiar. Jesucristo lo dijo de otra manera ya en Hechos 1:8, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Judea, Samaria y hasta lo último es, empiezo conmigo, empiezo con los que están más cercanos a mí y vámonos de adentro hacia afuera, hasta lo último, ¿sí? Pero no podemos llegar a lo último o no podemos llegar a la familia o no podemos resolver las cosas del trabajo si no empiezo conmigo, porque el asunto soy yo. Yo soy la primera institución que Dios hizo sobre la tierra. Hizo al hombre, fue la primera institución. Entonces, queremos que todos los demás respondan, pero pues yo no respondo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en este país a un gobierno paternalista que nos resuelva los problemas. Y esa mentalidad la tiene la iglesia, donde el ministro tiene una mentalidad paternalista, donde lo vemos como papá, y, ay, este pastor, este sacerdote, este apóstol, es bien paternalista, hijito, ¿cómo estás? Y es una bola de apapachos y una bola de reportes y de manipuleo y no dejan ser a las personas, no las dejan que crezcan las personas. Por eso somos un país donde queremos que el gobierno nos resuelva todo, porque no existe esa mentalidad. Ese es el problema que tenemos. No existe esa mentalidad. Entonces, estar conformados a la imagen del Hijo es para lo que nosotros estamos predestinados. Juan, capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. La pobreza no está predestinada para ti. La abundancia está predestinada para cada uno de sus hijos. La vida abundante es la respuesta para todos aquellos que aman a Dios, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Una de las cosas determinantes en la vida del reino es saber que ya estábamos en Dios desde antes de nacer. Fíjense, el nuevo pacto, les voy a explicar un poquito del nuevo pacto. A mí me tiene sumamente enamorado el Espíritu Santo con todas estas enseñanzas, todos estos conceptos. El nuevo pacto solamente es la manifestación en tiempo y espacio del pacto eterno de Dios frente a la humanidad. Repito, el nuevo pacto solamente es la manifestación en tiempo y espacio del pacto eterno de Dios frente a la humanidad, frente a los hombres. Fíjense, de este pacto eterno, nos habla tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. O sea, hay un pacto eterno. Este pacto eterno se hizo, desde antes de la fundación. Entonces, en ese pacto eterno, Dios, ya nos conocía, por eso lo hizo, porque Él nos conoció, nos predestinó e hizo un pacto desde antes
Este pacto que nosotros decimos, pues es el nuevo pacto, no es que Dios dijo, pues el hombre chafeó y necesito mandarle un salvador para que las cosas vuelvan otra vez a su cauce y después de varios miles de años dijo Dios, pues vamos a hacer un pacto. No, ese pacto eterno ya existía desde antes de la fundación. Fíjense lo que dice Jeremías. Vamos a leer 2 versículos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, ¿qué? Eterno. O sea, que en el pacto eterno, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando, voy a decir un término un poco raro, ahí les van. Estamos hablando de la eternidad pasada. ¿Ok? Se escucha raro, ¿no? Se escucha raro, pero estamos hablando de la eternidad pasada. Dios, o sea, antes de crearnos, nos escogió con su infinita presencia. Este es un conocimiento de lo que viene. Estoy hablando de la presciencia, no presencia, presciencia. La palabra presciencia es el conocimiento de lo que viene. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios no efectuó su elección en el tiempo, sino que Dios hizo su elección en la eternidad. Porque ahí no existe el tiempo. Exactamente. Él no lo hizo en el tiempo, él no dijo, pues mira, ya hice a Adán y chafearon, hice a Noé, volvieron a chafear, ya escogí a Abraham, ya vino Isaac, Jacob, ya a través de José otra vez volví a ser hice mi pueblo, y ahora mandé reyes y los profetas, y no, pues ahora sí voy a tener que hacer algo. No. Dios no hizo su elección en el tiempo, Dios lo hizo en la eternidad. ¿Me explico? Es lo que nos cuesta trabajo entender y separar esa parte, porque ahí tú hablabas en otras pláticas pasadas acerca de la naturaleza de Dios. No sé si te recuerdas que decías que queremos entender esa naturaleza de Dios, y ahí es donde realmente nos frustramos, porque pues, una de las cosas, parte de la naturaleza de Dios es que Él es eterno, ¿no? Entonces la eternidad está en Él. Fíjense, nosotros y todos los que nos están escuchando y que tienen al Señor, antes de estar en el vientre de su madre, estábamos en el vientre de Dios. O sea, yo antes de estar en el vientre de mi mamá, yo ya estaba en el vientre de Dios. Tú estabas antes de estar en el vientre de tu mamá, ya estabas en el vientre de Dios. Yo lo había escuchado de otra manera, que estábamos en el corazón de Dios. Bueno, había escuchado ese término, ahorita que tú dices vientre, ¿verdad? Que estábamos en el corazón de Dios, ¿no? Así es. Entonces, voy a decir otra frase así, fuertecita. No, fuertecita. El esperma de Dios es su palabra, la cual viaja y se ejecuta a través del Espíritu. O sea, que la expresión antes de la fundación del mundo alude a todo el universo, no solamente a la Tierra. Esto indica que el universo fue fundado para que el hombre existiera en él y cumpliera el propósito eterno de Dios. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que existiera el mundo, señores, había el universo. ¿Me explico? Entonces, antes de esto, él ya nos había escogido, ya estábamos en su vientre, ya nos conocía. No había tierra, pero había universo. A lo que nosotros llamamos, lo que no conocemos y lo que no vemos con la tecnología, nosotros le llamamos universo. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Dice que Él nos escogió
Él nos escogió. Eh, él, la palabra él, es el sujeto. Y el predicado principal es escogió. ¿Qué quiero decir con esto? Estos versículos que Él nos escogió, los podríamos escribir de esta otra manera. Podríamos escribirlos según habiéndonos predestinado, nos escogió. Nosotros lo leemos, que nos escogió y nos predestinó, pero también lo podemos leer al revés, que primero, habiéndonos predestinado, nos escogió. ¿Cuál es el punto? No podemos separar la elección de la predestinación, puesto que son dos aspectos de una misma cosa. La elección que Dios efectuó, lo que efectuó con la predestinación, y que la predestinación está de acuerdo con la elección. O sea, muchos dicen, no, es que nos eligió y porque nos conoció, nos predestinó. Pero ya metiéndote al lenguaje original de la palabra, en este caso, si estamos viendo la predestinación en el griego, no sabes si nos escogió y luego nos predestinó o nos predestinó y luego nos eligió. ¿Me explico? Ujú. Son palabras que van tan juntas que es muy difícil o imposible decir cuál va primero que cuál. ¿Me explico? Ujú. ¿Sí? Entonces, así se escribió que nos conoció y nos predestinó, pero bien se puede decir al revés, que nos predestinó y nos escogió. Ujú. ¿Me explico? Sí, claro. Bueno, ya casi terminamos. Ya estamos a unos cuantos minutos. Es muy difícil determinar cuál de estas dos cosas es primero. Entonces, Dios marcó a sus escogidos un destino desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay un destino para sus escogidos, para los que llamó, para los que predestinó, para los que conoció antes de la fundación del mundo. O sea, en lo que nosotros llamamos universo. Y con esto yo creo que todas las cosas que yo he escuchado dentro del mundo de la iglesia, que es que la salvación se pierde, que aquí todos esos argumentos que en algún momento yo escuché, se derriban totalmente con con lo que estamos viendo en este tema. Que todo lo que tiene que ver con perder, con dejar de alcanzar, pues aquí totalmente esto se viene abajo. En el siguiente programa vamos a estar profundizando un poquito más. Sí, sí. Ya en el siguiente programa vamos a estar hablando un poquito Y a esa más de conclusión todo. estoy llegando con lo que tú estás diciendo en este ¿Sí? momento. A esta conclusión yo estoy llegando, que no hay manera de perder algo que ya está dentro del diseño de Dios, dentro de una intención de Dios, porque esto es intencional. No es algo experimental, no es algo Sí, ver. pero aquí desafortunadamente, como el nombre que lleva el programa, es por las tradiciones, Exacto. lo que te bloquean, lo que te limitan a no entender y poder llevar a cabo que tan sencillo como el que Dios te bendiga. Hasta ahí ya estás tú poniendo un cierto limitante. ¿Por qué? Porque ya estamos bendecidos y bendición de lo alto. Ujú. Entonces, partiendo de esa mentalidad, partiendo de esa costumbre, pues difícilmente vamos a poder a llegar a los objetivos. Si nosotros, que creo que desde que se inició el canal, el programa, se ha estado compartiendo e invitando que tengan una disposición, una mentalidad para que puedan tomar estas enseñanzas, estos conceptos, para que pues entonces verdaderamente podamos estar en ese camino que el Señor nos ha predestinado. Sí. Muy bien, pues se nos fue el tiempo. Ya. Apenas cuando empezamos. Vamos al tercer programa. Bueno. Va a estar muy bueno también porque va a ser el cierre y ya ahí vienen muchas cosas más fuertecitas. Para que todas las personas que nos están escuchando y que dicen, oye, pues ya le estoy empezando a entender esto de la predestinación, pues es muy fácil. Tenemos un creador. Él nos hizo antes de que existiera este mundo.
Estábamos en el vientre de Él. No había nada. Nos conoció, nos predestinó y nos conoció, nos escogió, nos llamó, nos justificó y nos puso en una cadena multigeneracional, en un plan global que Él trae, del cual nosotros, si queremos, podemos ser parte. Digo, si le entendemos más bien, podemos ser parte. Si somos obedientes, si somos humildes, si somos sencillos y decimos, Señor, quiero ser parte de esto, vamos a dejar de hacer nuestros planes, nuestras ideas y nuestros propósitos y vamos a meternos al único propósito, al propósito de Él, en la asignación que Él diseñó para cada uno de nosotros. Así que, pues, gracias nuevamente por estar aquí. Muchas gracias. Pues nos despedimos, mi estimado. Como la oración que el Señor tuvo con el Padre, Señor Jesucristo, cuando le dijo, si es posible que pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino sea la tuya. Pues Ernesto, Pablo, han sido un verdadero placer como todas las ocasiones que nos reunimos a poder compartir estos temas. Yo te quiero invitar que te suscribas, que compartas esta información. También si tienes algún comentario, mándalo y de alguna u otra manera nosotros vamos a ponernos en contacto para cualquier duda, para que nos pongamos a tus órdenes y pues con muchas expectativas para nuestro próximo programa. No dejes de ver esta serie y un placer una vez más. A todos los que se han abierto a esta enseñanza, creo que les ha dejado y les ha traído paz, por lo menos a mí, el de saber de que a la conclusión que estamos llegando, que Dios tiene un plan y está intencional y te da descanso el saber que Dios tiene todo en control en esta cuestión de la predestinación. Así que te invitamos para el siguiente programa, no te lo pierdas, va a estar buenísimo. Muy bien, pues amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Le damos muchas gracias a Dios por esa apertura que tienes para aprender y crecer en la asignación que sabemos que tienes de parte de Dios aquí en el cuerpo, en esta tierra, que ya estabas predestinado, escogido, conocido en el vientre de Dios y que formas parte de una cadena multigeneracional. Seguimos en contacto y hasta la próxima.